A los panelistas se formulara una serie de preguntas que en una sola intervención de más allá de 2 minutos nos pudieran resumir cada una de sus respuestas. Empezaremos en el orden de prelación en que fueron presentados. Adelante, Pedro. Gracias. Bueno, agradezco las preguntas, que fueron varias que me hicieron llegar, e intento, tal como me pide Arely, hacer una respuesta conjunta a partir de 4 puntos muy concretos. Yo creo que el dilema existe, yo también, en fin, por ahí partí, y creo que el problema entonces es encontrar cuál es la clave de interpretación para solucionarlo. Yo creo por convicción teórica, ideológica, pero ahora además por mandato constitucional, que la clave está en los derechos. Y yo creo que si se colocan a los derechos como clave de interpretación de los dilemas, encontramos ya una primera respuesta para algunas de las cuestiones que hemos planteado. Decía, por ejemplo, con una muy buena provocación, José Antonio Caballero, el tema de las cuestiones laborales. Y me parece que Moisés lo resuelve muy bien. Moisés dice, bueno, claro que podemos desconfiar del trabajador que se aprovecha de las leyes para abusar de alguna manera de los derechos que ésta le brindan, si es que este concepto se sostiene. Pero también podemos desconfiar de las empresas y de la manera en la que las empresas utilizan la información a la que pueden acceder para discriminar trabajadores. Esta es la perspectiva que corresponde a la visión de los derechos. Y creo que esto nos lleva a un terreno de muchos dilemas muy complejos. No siempre, desafortunadamente, las buenas ideas traen solamente buenos resultados. Y pongo un caso, pensaba escuchando la mesa en un ejemplo. Miren, la publicidad de las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace algunos meses tuvo que decir un caso terrible con una votación muy dividida, muy tensa entre las ministras y ministros, relacionado con presuntos abusos sexuales a un niño en una escuela de Oaxaca. Todos nos enteramos del nombre del niño y de las particularidades del asunto. Todos nos enteramos del nombre de la maestra acusada, que además posteriormente fue absuelta por la mayoría de los ministros en una votación dividida. Todos nos enteramos el nombre de los presuntos cómplices que ya no serán procesados por las particularidades del expediente. Y todo esto lo hicimos en vivo en un contexto de un debate público entre ministros de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que ahí hay un dilema importante. Y la idea es buena en principio de la publicidad de los debates de la Suprema Corte, pero cuando hay implicados e involucrados derechos, me parece que hay que poner algunas salvedades. En este sentido, me hacían, por ejemplo, una pregunta, y con esto concluyo, muy específica, Mirna García, y me decía, bueno, ¿y qué hacemos cuando entran en tensión? Al menos eso entendí. Me decía, el acceso a la información contra las garantías judiciales. Es que yo creo que la tensión no está entre los mecanismos de protección, la tensión está entre los derechos, y ese es el problema, que los mecanismos de protección en principio todos están diseñados para brindar la mayor protección posible a los distintos derechos fundamentales. El problema es que hay coyunturas y contextos específicos en los cuales los derechos fundamentales se encuentran en tensión. Y ahí es donde la clave de la ponderación a la que hacía alusión la doctora Jacqueline Pechard se vuelve un imperativo, pero es un imperativo difícil de aplicar. Y creo que si nos tomamos en serio la interpretación de los derechos y el principio pro persona, podemos, insisto, encontrar una ruta de solución posible si entendemos a los derechos como el derecho del más débil. Y el más débil en el contexto de los procesos judiciales es el imputado, porque es quien está teniendo que enfrentar el peso de la fuerza punitiva del Estado. Y puede ser presuntamente acusado de cosas terribles y puede eventualmente ser declarado culpable de cosas terribles, pero mientras no lo sea, es un ciudadano, una ciudadana que está teniendo que enfrentar el brazo más poderoso del Estado, y creo que por lo mismo el principio de presunción de inocencia es la clave para resolver muchos de estos dilemas. Muchas gracias. Adelante, doctor Carlos Gregorio. Gracias, Arely. Bueno, resumo en 3 preguntas. 2 de Pilar Vázquez y Arturo James se refieren al régimen de responsabilidades que mencionaba, tanto en los informáticos como en las autoridades que deciden crear una aplicación informática.
Insisto, lo dije, creo que debe existir un mecanismo de responsabilidad para las filtraciones de datos, pero también deben existir decisiones formales que creen las aplicaciones informáticas, y los informáticos tienen que obedecer y desarrollar esas aplicaciones de acuerdo a las instrucciones que reciben por el órgano responsable. Eso no existe en este momento, no lo he visto prácticamente en ningún lugar del mundo. Y creo que debería comenzarse con una práctica de ese tipo. Por lo menos no estaríamos hablando de aplicaciones creadas alegremente y que no tienen ni siquiera un punto de partida, una resolución donde se dice: este es el estilo de aplicación que nosotros queremos. Dos preguntas hablan sobre la supresión de los nombres en las publicaciones judiciales. Yo creo que es conveniente la supresión de los nombres, pero creo que no debe ser la regla general. Es decir, aplaudo la decisión de Nayarit de no publicar sus nombres en el boletín, aplaudo las decisiones que anonimizan sentencias cuando se publican, pero cuidado, no es tan general la regla. Es decir, los nombres deberían estar si son necesarios para entender la decisión judicial. Por ejemplo, yo creo que las figuras públicas no tienen derecho a que sus nombres sean quitados en conflictos que son ventilados en relación con esa función pública. La otra pregunta de Mirna García es también cómo armonizamos el debido proceso. Y acá rápidamente voy a contar un ejemplo de Costa Rica. Costa Rica publica en el sitio web las convocatorias a las audiencias de los juicios penales. ¿Cómo las publica? Tal día se va a celebrar una audiencia, fulanito de tal está siendo imputado por homicidio. Violaría la presunción de inocencia, pero creo que ahí lo que se ha hecho es armonizar. Se ha pensado que hay una ventana de tiempo desde que se convoca a la audiencia hasta que la audiencia se celebra, en donde en el balance se prefiere la publicidad de las actuaciones judiciales a la presunción de inocencia. Pero ese balance cae antes de la audiencia y cae también después de la audiencia. ¿Qué hacía el Tribunal de Costa Rica? Una vez que se había completado la audiencia, quitaba esa página de Internet para que ya prevaleciera ahora la presunción de inocencia. Internet es un terreno resbaladizo. Hay unas cosas que se llaman cementerios de Internet. El cementerio de Internet recogía esas páginas y uno podía entrar en las páginas históricas del Tribunal de Costa Rica y encontrar esas cosas que la Corte de Costa Rica las había quitado haciendo un balance de derechos. Es decir que, cuidado, que aunque querramos hacer un balance de derechos, Internet es muy resbaladizo, hay cosas que se llaman cementerio. Finalmente Costa Rica le ganó al cementerio, el cementerio quitó las audiencias del sitio. Hoy, por ejemplo, las convocatorias de audiencias en Paraguay se publican sin el nombre. Es todo un gran tema, como decía nuestro colega de Chile, seguimos en los dilemas y no sabemos cómo resolverlo. Quiero terminar con la última. Y acá en la última dice por qué las autoridades garantes del acceso a la información publican los nombres de quienes formulan las peticiones de acceso. Hace unos cuantos años mi amigo Ángel Trinidad no me escandalizaba, me impactaba cuando me decía que recibían peticiones por parte del ratón Mickey y que las tenían que contestar. Y eso me impactó, pero me pareció genial. En esta era creo que debemos aprender a utilizar seudónimos. Es decir, nadie nos prohíbe usar seudónimos. Por suerte el seudónimo es algo que no está regulado, por suerte casi no hay jurisprudencia sobre cómo se usan seudónimos. Usemos seudónimos. Yo les confieso que en Facebook mi nombre es Pedro Polo, búsquenme en mi sitio en Facebook, soy Pedro Polito, pero uso además unos 10 seudónimos más, hasta que llegué al conflicto de preguntarme por qué todos mis seudónimos eran de género masculino, porque yo no tenía un seudónimo de género femenino. Les reconozco que tuve un conflicto, me creé un seudónimo de género femenino en el cual hice unas mezclas con los nombres de una exnovia y bueno, y algunas cosas extrañas para no entrar en conflicto de mis hormonas y finalmente no lo usé mucho, pero hay que usar seudónimos. Es decir, cuando ustedes les piden, están entrando en una página donde ponga un nombre, tengan correos electrónicos con miles de seudónimos, alegremente hasta que no nos los regule, por favor. Sí, gracias, Gregorio. Adelante, doctor Caballero. Creo que voy a tener... No, ya. A ver, rápidamente, yo sí quiero brincar al tema de la presunción de inocencia en 3 palabras. No es lo mismo la presunción de inocencia en la averiguación previa que en el juicio. En el juicio yo lo que tengo es un dato de alguien a quien están juzgando. Y la materia del juicio es determinar si hay culpa o no hay culpa.
Entonces, otra cosa es que los medios de comunicación lo toman y pueden hacer juicios previos, ¿no? Probablemente ahí tenemos que discutir más el punto, ¿no? Simplemente para dejar el tema, digamos, puesto, ¿no? Con lo que sí estaría enteramente de acuerdo es con la divulgación de esos datos y los medios en los que se divulgan, ¿no? Pero me parece que ahí podemos discutir bastante. Otra vez, el tema también del abuso del derecho creo que puede ser una cosa interesante, pero me concentro en las preguntas. Misión 2. ¿Cómo conciliar la publicidad de las audiencias en los juicios orales con la protección de datos de las personas que intervienen en ellas? Ahí otra vez, el medio yo creo que es clave. Una cosa es que yo asista a una audiencia, imagínense que esto es un juicio, ¿sí? Y estamos todos en el juicio en la misma forma. No es lo mismo esto, a que este juicio se transmita en cadena nacional. O no es lo mismo esto a que esté grabado y las grabaciones se suban a internet. Chequen Nuevo León, por ejemplo. En Nuevo León las audiencias orales ustedes las pueden ver en internet, ¿sí? ¿Qué problemas trae eso? Creo que es problemático en cierto sentido, ¿sí? No es lo mismo simplemente que yo autorice a la prensa, o como a veces se hace, no autorizo cámaras, entonces bueno, pues alguien se dedica a hacer dibujitos de la banda que interviene en el juicio, ¿no? Ahí hay muchos matices. Mi conclusión ahí es una cosa que decía Jacqueline. La solución es casuística y en manos del juez. El juez es el que está en mejor condición para resolver lo que se presente caso por caso. Tratar de legislar aquí me parece, atrapar una quimera. La última pregunta. Me parece un retroceso que se diga que dependiendo del tipo de usuario es lo que se le va a dar como información. Es una forma de discriminación que no ayuda a dar calidad o transparencia. Lo ideal es entender la razón por la cual se quiere o se tiene que hacer pública la información y entonces proporcionarla de manera que resulte útil. Simplemente, aquí el ejemplo puede ser muy claro cuando distinguimos. Cuando yo soy parte en un proceso, puedo ser demandado, puedo ser actor, el tipo de información que requiero es muy distinto al tipo de información que requiere una persona que no es parte dentro del proceso. Y en esas condiciones puedo requerir, por ejemplo, la dirección de mi contrario para hacerle alguna notificación. Esto típicamente se hace por vía del tribunal, pero por poner algunos ejemplos. Un tercero tendría que tener una razón muy clara para poder aspirar a tener la dirección de una de las partes en el proceso o algún dato adicional, el nivel educativo, etcétera, etcétera. Y ahí incluso en los procesos, también reaccionando un poco al comentario que hacía Moisés sobre la decisión de los tribunales ingleses. Cuando ustedes van a una agencia del Ministerio Público y les toman sus generales, les preguntan religión, les preguntan, estás en automático, hasta en los hoteles, ahora te sacan hasta foto y este tipo de cosas, o para entrar a un edificio, ¿no? ¿Estoy concediendo eso o no entro a mi junta de plano en esas condiciones? Ahí hay otros temas que me parece tenemos que subrayar, ¿no? Y no mucho más. Sí, muy bien. Gracias, doctor Manuel. Jacqueline, adelante. Gracias. Una pregunta que de hecho ya ha sido contestada es sobre qué está haciendo el IFAI cuando hay unas ventas de bases de datos de juicios laborales que se venden a empresas para alertar a las empresas sobre personas que, digamos, sean conflictivas y entonces han participado en un juicio laboral. Bueno, desde luego que aquí está claramente el principio de finalidad, cuál es la finalidad por la cual los tribunales laborales publican la información y de qué manera no hay la posibilidad de que alguien, digamos, está violando la ley y ahora que ya el IFAI empiece a ser plenamente autoridad en protección de datos en particulares, pues esto será algo de los asuntos que tendremos que ver de manera muy clara. Gracias. Gracias, Jacqueline. Doctor Maestro Moisés, ¿alguna reflexión? Solamente un comentario final respecto de la autoridad. Si es que se concibe la idea de que hay que generar una armonización entre la máxima apertura y el principio de finalidad entre el mundo de acceso y el mundo de datos, la verdad es que esa ponderación debe ser hecha por una sola cabeza o un solo paraguas.
Y eso tiene consecuencias institucionales, que es que tal vez no es conveniente generar una doble vía donde se estén generando paralelamente decisiones en los institutos encargados de hacer el balance y por otro lado los poderes judiciales, por la vía de las Cortes. Creo que por ahí hay una reflexión que hay que hacer y de hecho hoy día en España, que ellos nacieron con una agencia de datos y no tienen todavía ley de transparencia, están dándose cuenta de lo complicado que es tener ahora una ley de transparencia por el fuerte empoderamiento que tiene la lógica de datos, digamos. Y siento que por ahí hay que profundizar la reflexión respecto a los impactos que esto puede tener a nivel de modelo institucional. Es solamente eso. Muchas gracias. A los panelistas se formularon una serie de preguntas que en una sola intervención de más allá de 2 minutos nos pudieran resumir cada una de sus respuestas. Empezaremos en el orden de prelación en que fueron presentados. Adelante, Pedro. Gracias. Bueno, agradezco las preguntas, que fueron varias que me hicieron llegar, e intento, tal como me pide Arely, hacer una respuesta conjunta a partir de 4 puntos muy concretos. Yo creo que el dilema existe, yo también, en fin, por ahí partí, y creo que el problema entonces es encontrar cuál es la clave de interpretación para solucionarlo. Yo creo por convicción teórica, ideológica, pero ahora además por mandato constitucional, que la clave está en los derechos. Y yo creo que si se colocan a los derechos como clave de interpretación de los dilemas, encontramos ya una primera respuesta para algunas de las cuestiones que hemos planteado. Decía, por ejemplo, con una muy buena provocación, José Antonio Caballero, el tema de las cuestiones laborales. Y me parece que Moisés lo resuelve muy bien. Moisés dice, bueno, claro que podemos desconfiar del trabajador que se aprovecha de las leyes para abusar de alguna manera de los derechos que ésta le brindan, si es que este concepto se sostiene. Pero también podemos desconfiar de las empresas y de la manera en la que las empresas utilizan la información a la que pueden acceder para discriminar trabajadores. Esta es la perspectiva que corresponde a la visión de los derechos. Y creo que esto nos lleva a un terreno de muchos dilemas muy complejos. No siempre, desafortunadamente, las buenas ideas traen solamente buenos resultados. Y pongo un caso, pensaba escuchando la mesa en un ejemplo. Miren, la publicidad de las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace algunos meses tuvo que decir un caso terrible con una votación muy dividida, muy tensa entre las ministras y ministros, relacionado con presuntos abusos sexuales a un niño en una escuela de Oaxaca. Todos nos enteramos del nombre del niño y de las particularidades del asunto. Todos nos enteramos del nombre de la maestra acusada, que además posteriormente fue absuelta por la mayoría de los ministros en una votación dividida. Todos nos enteramos el nombre de los presuntos cómplices que ya no serán procesados por las particularidades del expediente. Y todo esto lo hicimos en vivo en un contexto de un debate público entre ministros de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que ahí hay un dilema importante. Y la idea es buena en principio de la publicidad de los debates de la Suprema Corte, pero cuando hay implicados e involucrados derechos, me parece que hay que poner algunas salvedades. En este sentido, me hacían, por ejemplo, una pregunta, y con esto concluyo, muy específica, Mirna García, y me decía, bueno, ¿y qué hacemos cuando entran en tensión? Al menos eso entendí. Me decía, el acceso a la información contra las garantías judiciales. Es que yo creo que la tensión no está entre los mecanismos de protección, la tensión está entre los derechos, y ese es el problema. Que los mecanismos de protección, en principio, todos están diseñados para brindar la mayor protección posible a los distintos derechos fundamentales. El problema es que hay coyunturas y contextos específicos en los cuales los derechos fundamentales se encuentran en tensión. Y ahí es donde la clave de la ponderación a la que hacía alusión la doctora Jacqueline Pechard se vuelve un imperativo, pero es un imperativo difícil de aplicar. Y creo que si nos tomamos en serio la interpretación de los derechos y el principio pro persona, podemos, insisto, encontrar una ruta de solución posible si entendemos a los derechos como el derecho del más débil. Y el más débil en el contexto de los procesos judiciales es el imputado, porque es quien está teniendo que enfrentar el peso de la fuerza punitiva del Estado. Y puede ser presuntamente acusado de cosas terribles y puede eventualmente ser declarado culpable de cosas terribles, pero mientras no lo sea, es un ciudadano, una ciudadana que está teniendo que enfrentar
el brazo más poderoso del Estado, y creo que por lo mismo el principio de presunción de inocencia es la clave para resolver muchos de estos dilemas. Muchas gracias. Adelante, doctor Carlos Gregorio. Gracias, Arely. ¿Tienes secretos? Bueno, resumo en tres preguntas. Dos de Pilar Vázquez y Arturo James se refieren al régimen de responsabilidades que mencionaba, tanto en los informáticos como en las autoridades que deciden crear una aplicación informática. Insisto, lo dije, creo que debe existir un mecanismo de responsabilidad para las filtraciones de datos, pero también deben existir decisiones formales que creen las aplicaciones informáticas, y los informáticos tienen que obedecer y desarrollar esas aplicaciones de acuerdo a las instrucciones que reciben por el órgano responsable. Eso no existe en este momento, no lo he visto prácticamente en ningún lugar del mundo. Y creo que debería comenzarse con una práctica de ese tipo. Por lo menos no estaríamos hablando de aplicaciones creadas alegremente y que no tienen ni siquiera un punto de partida, una resolución donde se dice: este es el estilo de aplicación que nosotros queremos. Dos preguntas hablan sobre la supresión de los nombres en las publicaciones judiciales. Yo creo que es conveniente la supresión de los nombres, pero creo que no debe ser la regla general. Es decir, aplaudo la decisión de Nayarit de no publicar sus nombres en el boletín, aplaudo las decisiones que anonimizan sentencias cuando se publican, pero cuidado, no es tan general la regla. Es decir, los nombres deberían estar si son necesarios para entender la decisión judicial. Por ejemplo, yo creo que las figuras públicas no tienen derecho a que sus nombres sean quitados en conflictos que son ventilados en relación con esa función pública. La otra pregunta de Mirna García es también cómo armonizamos el debido proceso. Y acá rápidamente voy a contar un ejemplo de Costa Rica. Costa Rica publica en el sitio web las convocatorias a las audiencias de los juicios penales. ¿Cómo las publica? Tal día se va a celebrar una audiencia, fulanito de tal está siendo imputado por homicidio. Violaría la presunción de inocencia, pero creo que ahí lo que se ha hecho es armonizar. Se ha pensado que hay una ventana de tiempo desde que se convoca a la audiencia hasta que la audiencia se celebra, en donde en el balance se prefiere la publicidad de las actuaciones judiciales a la presunción de inocencia. Pero ese balance cae antes de la audiencia y cae también después de la audiencia. ¿Qué hacía el Tribunal de Costa Rica? Una vez que se había completado la audiencia, quitaba esa página de Internet para que ya prevaleciera ahora la presunción de inocencia. Internet es un terreno resbaladizo. Hay unas cosas que se llaman cementerios de Internet. El cementerio de Internet recogía esas páginas y uno podía entrar en las páginas históricas del Tribunal de Costa Rica y encontrar esas cosas que la Corte de Costa Rica las había quitado haciendo un balance de derechos. Es decir que, cuidado, que aunque querramos hacer un balance de derechos, Internet es muy resbaladizo, hay cosas que se llaman cementerio. Finalmente Costa Rica le ganó al cementerio, el cementerio quitó las audiencias del sitio. Hoy, por ejemplo, las convocatorias de audiencias en Paraguay se publican sin el nombre. Es todo un gran tema, como decía nuestro colega de Chile, seguimos en los dilemas y no sabemos cómo resolverlo. Quiero terminar con la última. Y acá en la última dice por qué las autoridades garantes del acceso a la información publican los nombres de quienes formulan las peticiones de acceso. Hace unos cuantos años mi amigo Ángel Trinidad no me escandalizaba, me impactaba cuando me decía que recibían peticiones por parte del ratón Mickey y que las tenían que contestar. Y eso me impactó, pero me pareció genial. En esta era creo que debemos aprender a utilizar seudónimos. Es decir, nadie nos prohíbe usar seudónimos. Por suerte el seudónimo es algo que no está regulado, por suerte casi no hay jurisprudencia sobre cómo se usan seudónimos. Usemos seudónimos. Yo les confieso que en Facebook mi nombre es Pedro Polo, búsquenme en mi sitio en Facebook, soy Pedro Polito, pero uso además unos 10 seudónimos más, hasta que llegué al conflicto de preguntarme por qué todos mis seudónimos eran de género masculino, porque yo no tenía un seudónimo de género femenino. Les reconozco que tuve un conflicto, me creé un seudónimo de género femenino en el cual hice unas mezclas con los nombres de una exnovia y bueno, y algunas cosas extrañas para no entrar en conflicto de mis hormonas y finalmente no lo usé mucho, pero
hay que usar seudónimos. Es decir, cuando ustedes les piden, están entrando en una página donde ponga un nombre, tengan correos electrónicos con miles de seudónimos, alegremente hasta que no nos los regule, por favor. Sí, gracias, Gregorio. Adelante, doctor Caballero. Creo que voy a tener... No, ya. A ver, rápidamente, yo sí quiero brincar al tema de la presunción de inocencia en 3 palabras. No es lo mismo la presunción de inocencia en la averiguación previa que en el juicio. En el juicio yo lo que tengo es un dato de alguien a quien están juzgando. Y la materia del juicio es determinar si hay culpa o no hay culpa. Entonces, otra cosa es que los medios de comunicación lo toman y pueden hacer juicios previos, ¿no? Probablemente ahí tenemos que discutir más el punto, ¿no? Simplemente para dejar el tema, digamos, puesto, ¿no? Con lo que sí estaría enteramente de acuerdo es con la divulgación de esos datos y los medios en los que se divulgan, ¿no? Pero me parece que ahí podemos discutir bastante. Otra vez, el tema también del abuso del derecho creo que puede ser una cosa interesante, pero me concentro en las preguntas. Misión 2. ¿Cómo conciliar la publicidad de las audiencias en los juicios orales con la protección de datos de las personas que intervienen en ellas? Ahí otra vez, el medio yo creo que es clave. Una cosa es que yo asista a una audiencia, imagínense que esto es un juicio, ¿sí? Y estamos todos en el juicio en la misma forma. No es lo mismo esto, a que este juicio se transmita en cadena nacional. O no es lo mismo esto a que esté grabado y las grabaciones se suban a internet. Chequen Nuevo León, por ejemplo. En Nuevo León las audiencias orales ustedes las pueden ver en internet, ¿sí? ¿Qué problemas trae eso? Creo que es problemático en cierto sentido, ¿sí? No es lo mismo simplemente que yo autorice a la prensa, o como a veces se hace, no autorizo cámaras, entonces bueno, pues alguien se dedica a hacer dibujitos de la banda que interviene en el juicio, ¿no? Ahí hay muchos matices. Mi conclusión ahí es una cosa que decía Jacqueline. La solución es casuística y en manos del juez. El juez es el que está en mejor condición para resolver lo que se presente caso por caso. Tratar de legislar aquí me parece, atrapar una quimera. La última pregunta. Me parece un retroceso que se diga que dependiendo del tipo de usuario es lo que se le va a dar como información. Es una forma de discriminación que no ayuda a dar calidad o transparencia. Lo ideal es entender la razón por la cual se quiere o se tiene que hacer pública la información y entonces proporcionarla de manera que resulte útil. Simplemente, aquí el ejemplo puede ser muy claro cuando distinguimos. Cuando yo soy parte en un proceso, puedo ser demandado, puedo ser actor, el tipo de información que requiero es muy distinto al tipo de información que requiere una persona que no es parte dentro del proceso. Y en esas condiciones puedo requerir, por ejemplo, la dirección de mi contrario para hacerle alguna notificación. Esto típicamente se hace por vía del tribunal, pero por poner algunos ejemplos. Un tercero tendría que tener una razón muy clara para poder aspirar a tener la dirección de una de las partes en el proceso o algún dato adicional, el nivel educativo, etcétera, etcétera. Y ahí incluso en los procesos, también reaccionando un poco al comentario que hacía Moisés sobre la decisión de los tribunales ingleses. Cuando ustedes van a una agencia del Ministerio Público y les toman sus generales, les preguntan religión, les preguntan, estás en automático, hasta en los hoteles, ahora te sacan hasta foto y este tipo de cosas, o para entrar a un edificio, ¿no? ¿Estoy concediendo eso o no entro a mi junta de plano en esas condiciones? Ahí hay otros temas que me parece tenemos que subrayar, ¿no? Y no mucho más. Sí, muy bien. Gracias, doctor Manuel. Jacqueline, adelante. Gracias. Una pregunta que de hecho ya ha sido contestada es sobre qué está haciendo el IFAI cuando hay unas ventas de bases de datos de juicios laborales que se venden a empresas para alertar a las empresas sobre personas que, digamos, sean conflictivas y entonces han participado en un juicio laboral. Bueno, desde luego que aquí está claramente el principio de finalidad, cuál es la finalidad por la cual los tribunales laborales publican la información y de qué manera
no hay la posibilidad de que alguien, digamos, está violando la ley, y ahora que ya el IFAI empiece a ser plenamente autoridad en protección de datos en particulares, pues esto será algo de los asuntos que tendremos que ver de manera muy clara. Gracias. Gracias, Jacqueline. Doctor Maestro Moisés, ¿alguna reflexión? Solamente un comentario final respecto de la autoridad. Si es que se concibe la idea de que hay que generar una armonización entre la máxima apertura y el principio de finalidad, entre el mundo de acceso y el mundo de datos, la verdad es que esa ponderación debe ser hecha por una sola cabeza o un solo paraguas. Y eso tiene consecuencias institucionales, que es que tal vez no es conveniente generar una doble vía donde se estén generando paralelamente decisiones en los institutos encargados de hacer el balance y por otro lado los poderes judiciales, por la vía de las Cortes. Creo que por ahí hay una reflexión que hay que hacer y de hecho hoy día en España, que ellos nacieron con una agencia de datos y no tienen todavía ley de transparencia, están dándose cuenta de lo complicado que es tener ahora una ley de transparencia por el fuerte empoderamiento que tiene la lógica de datos, digamos. Y siento que por ahí hay que profundizar la reflexión respecto a los impactos que esto puede tener a nivel de modelo institucional. Es solamente eso. Muchas gracias.